Buenos días, somos el grupo 7 y le vamos a hablar sobre los tipos de textos y las funciones del lenguaje. Los tipos de texto son el conjunto de denominaciones bajo las cuales se clasifican las producciones textuales según su modalidad discursiva, su medio o su tema. Las funciones del lenguaje son los distintos usos que el ser humano emplea el lenguaje. Estos usos se relacionan con la finalidad y la intención del hablante al elaborar un mensaje. Cuando una persona produce un mensaje, lo hace con una intención específica, es decir, con el objetivo de lograr algo. Tipos de texto. Un tipo de texto se define por su intención comunicativa, es decir, por el objetivo que busca el autor al escribirlo. Cada tipo de texto tiene sus propias características lingüísticas y estructurales. Los tipos de textos más comunes son el narrativo, argumentativo y expositivo. Narrativo. Son básicamente aquellos que se paran a describir un suceso, cuentan una situación dada o una acción que alguien o algo haya provocado. Es el modelo clásico que siguen los periodistas. Argumentativo. Un texto argumentativo es el que se utiliza cuando se quiere convencer al lector de una tesis o una idea, sea científica, política, literaria o de cualquier índole. Ahora bien, este tipo de ediciones son típicas de la política, donde el fin es atraer a los participantes. Expositivo. Este tipo de texto nos lo encontramos cuando un autor o un organismo hace una publicación para exponer un hecho, idea o concepto a modo de divulgación. Es típico en los ámbitos jurídico, científico o humanístico. Características de los diferentes tipos de texto. Estructura. La estructura de un texto es el modo en que sus partes se encuentran dispuestas. Esto depende casi siempre del tipo de texto que se produce, ya que el autor tendrá en mente un cometido final diferente si lo que escribe es un relato, un ensayo o un reportaje periodístico. Lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos orales, escritos o gestuales. Recursos lingüísticos. Son herramientas que utilizamos en el lenguaje para expresarnos de manera efectiva, añadir énfasis, dar color a nuestras palabras o transmitir mensajes más allá de su significado literal. Buenos días con todos los presentes. Hoy les vengo a hablar sobre las funciones del lenguaje. La primera función sería la función referencial, que es la más predominante en el acto comunicativo. Su propósito es transmitir y dar a conocer algún dato de la realidad o contexto, sin que el emisor aporte su opinión al respecto. La siguiente función sería la función emotiva o expresiva, que se refiere al uso del lenguaje para expresar los sentimientos, emociones o opiniones del emisor. Su objetivo principal es comunicar el estado afectivo o emocional del hablante sin necesariamente buscar una respuesta lógica o informativa. La siguiente función sería la función apelativa o conativa, que se refiere a cuando el emisor utiliza el lenguaje para influir en el receptor, persuadirlo o hacer que actúe de una manera determinada. Su objetivo principal es que el receptor realice una acción o cambie su comportamiento. La siguiente función sería la fática, que da al uso del lenguaje para establecer, mantener o verificar la comunicación entre el emisor y el receptor. Su objetivo principal es asegurar que el canal de comunicación esté abierto y funcionando correctamente. La siguiente función sería la metalingüística, que se refiere al uso del lenguaje para explicar o aclarar el propio código lingüístico, es decir, para hablar sobre el propio lenguaje. El emisor utiliza esta función para definir, describir o aclarar el significado de palabras o expresiones. Y por último sería la función poética, que da al uso para enfocar la atención en la forma del mensaje, destacando su estética, estructura y estilo. Su principal objetivo es provocar una reacción estética o emocional en el receptor a través de la belleza del lenguaje o su expresión creativa. Muchas gracias. Comprensión efectiva. La comprensión efectiva es la capacidad de transmitir información de manera clara para que el receptor pueda interpretarla de la forma deseada. Es un proceso que implica la comprensión mutua entre dos o más personas, con el objetivo de generar un intercambio productivo y fomentar la colaboración.
Nos ayuda a entender los tipos de texto y las funciones del lenguaje. Nos ayuda a interpretar y comunicar de manera más eficaz. Adaptación al contexto. La adaptación al contexto es el proceso de ajustarse a las condiciones externas o a los cambios del entorno. Puede tener diferentes significados según el contexto. En el ámbito social, la adaptación es el proceso por cual un individuo o grupo modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas del medio social. Nos permite ajustar nuestro lenguaje y estilo según el propósito y la audiencia. Análisis crítico. El análisis crítico es un proceso de estudio que permite comprender un tema en su totalidad, a través de una evaluación objetiva y detallada de cada una de sus partes. Se trata de un método que ayuda a obtener conclusiones y a entender mejor una investigación. El análisis crítico puede aplicarse en diferentes ámbitos, como la literatura, el discurso o un estudio.